segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 18. El tema de esta mañana es creciendo en la gracia. Y el apóstol Pedro es quien da esta instrucción, colocándolo como una exhortación, como una responsabilidad del creyente. O sea que usted es responsable de crecer en la gracia de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18 dice así: antes bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Así que la pregunta con la que podemos comenzar esta mañana es: ¿qué significa crecer en la gracia? Ahora, para poder entenderlo o para poder tener una respuesta a esta pregunta, ¿qué significa que yo crezca en la gracia? Porque Dios de una manera personal quiere que usted reciba esta palabra y que usted entienda, usted tiene que crecer en la gracia de Dios. Pero ¿cómo yo crezco en la gracia? ¿Qué significa crecer en la gracia? Para poder aplicar esto en nuestra vida, primero tenemos que entender qué es la gracia. Y luego detenernos en las maneras en que podemos crecer o qué es lo que Dios quiere decirnos con esto de que crezcamos en la gracia de Dios. Pero lo primero que tenemos que establecer es lo que no es crecer en la gracia. Porque el apóstol Judas, en el capítulo 1, verso 4, por la revelación dada por el Espíritu Santo a los apóstoles, escribió algo que se cumplió específicamente en años recientes en una secta, pero que también es una realidad en el tiempo presente y lo ha sido en diferentes etapas o en diferentes tiempos, y es que han habido movimientos cristianos aparentemente que han convertido la vida del creyente, la vida de fe, en una vida de libertinaje. Y eso es lo que dice el apóstol Judas, capítulo 1, verso 4. Judas escribió lo siguiente: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, habían entrado a la iglesia, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Otra versión dice: de lo cual ya se nos había anticipado que iba a suceder. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Personalmente estoy convencido de que existen muchos creyentes y existen muchas congregaciones que han convertido en libertinaje la gracia de Dios. Así que antes de que entendamos qué es la gracia de Dios, para que podamos avanzar hacia qué es crecer en la gracia, aclaremos qué no es la gracia. La gracia de Dios no es libertinaje, hermano. La gracia de Dios no es que usted vive en pecado y como no le cae juicio, usted sigue viviendo en el pecado. Eso no es la gracia de Dios. Eso es libertinaje. Eso es un evangelio diluido, es una forma diferente de pensar. Desgraciadamente, la gente puede ser parte de una congregación donde hay celo por Dios, donde hay sana doctrina, donde se enseñan los límites, las restricciones, donde se predica que Jesús dijo que cualquiera que quisiera seguirlo tenía que tomar su cruz. Pero a pesar de ser parte de una congregación como esa, donde se predica el verdadero evangelio de Jesucristo, existe 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 40, un montón de miembros que han convertido la gracia en libertinaje y quieren vivir en pecado. Quieren vivir en pecados sexuales, quieren vivir en pecados en cuanto al carácter, en cuanto a la conducta, en cuanto al trato, en cuanto a injusticias. Quieren vivir en el pecado en cuanto a su carnalidad, en cuanto a su manera de vivir, de desarrollar su conducta, en cuanto a la manera de hacer negocios. Y pensar que la gracia de Dios consiste en que Dios va a perdonar y que va a volver a perdonar. Y aunque voluntariamente haya una actitud y haya una conciencia de que eso es pecado, vivir atado, vivir practicando el pecado con el pensamiento de que como estamos en la gracia y no estamos bajo la ley, Dios ha determinado pasar por alto el pecado.
Esa es una forma incorrecta de ver el evangelio. Porque el evangelio es un camino de negación. Jesús habló acerca de considerar el precio de seguirle. Y esto es algo que muchos cristianos evangélicos realmente no han entendido, porque no entienden el supremo llamamiento, no entienden lo que Dios ha prometido o lo que Dios ha provisto. Y cuando hablamos de vida eterna, y cuando hablamos del reino, y cuando hablamos de la gloria, como que simplemente son palabras vanas que nos hablan acerca de una esperanza, pero que no hay una certeza. Y entonces como que no vale la pena pagar un precio por algo que no se ha visto. Pero en la Biblia nosotros vemos que los hombres de fe, los que siguieron a Dios, los que obedecieron al Señor, tenían una convicción acerca de lo que esperaban. Por ejemplo, la palabra nos habla de los patriarcas de Israel y dice que buscaban una ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios. Y dice que moraron como extranjeros, moraron como peregrinos, aún en la tierra que Dios ya había determinado darles, o algunos siglos más adelante. Pero aunque vivieron en esa tierra, el plan de Dios todavía era manifestar la gloria en su reino a favor de ellos. Pero ellos vivieron con esa convicción, como Moisés, que dejó la gloria de Egipto, prefirió ser maltratado con los hijos de Israel o con su pueblo, porque él sabía que había algo mucho mejor que lo que él podía alcanzar en Egipto. Entonces el asunto es que la gente de fe llega al punto de entender que lo que ha sido prometido por Dios y lo que Dios ha puesto delante nuestro no se puede comparar con nada de lo que hay en este mundo, y que por lo tanto vale la pena hacerlo a un lado, como dijo el apóstol Pablo. Todo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. La vida de fe nos coloca en la posición de recibir lo glorioso y lo eterno y dejar a un lado lo temporal y que solamente tiene apariencia. Pero hay que tener el entendimiento de la revelación de la palabra para que alguien pueda tomar esa decisión. Y en ese sentido yo comprendo. La falta de entrega de muchos creyentes se debe a que no están disfrutando plenamente de la presencia, las bendiciones de Dios, el respaldo de Dios. Y su fe es una fe así vana que los hace incluso entrar en etapas de duda con respecto a Dios, con respecto a su voluntad, con respecto a responder a las peticiones y manifestarse. Y entonces el creyente no avanza. Contrario a lo que yo veo en la palabra. Yo veo en la palabra de Dios que los hombres de fe, las mujeres de fe, los que permanecieron, los que fueron fieles, Dios los llevó a otro nivel de revelación. Pablo comenzó a seguir al Señor después de su encuentro tremendo, pero él tuvo una devoción, una entrega, una disposición, un sacrificio, que un día el Señor se lo llevó al tercer cielo. ¿Por qué? Porque Dios encontró un hombre fiel a quien confiarle más. Lo mismo con Juan. Juan tenía una comunión con el Señor. Yo imagino que Juan no se despegaba del Señor. Juan sabía de las intenciones del Señor y Juan estaba todo el tiempo apegado, manifestando un interés de cooperar, de apoyar, de estar siempre con el Señor. Y usted lo encuentra a Juan, junto con Pedro y Jacobo, lo encuentra en los eventos más importantes en la vida de Jesús. Así que Dios encuentra a alguien, Dios encuentra en Juan a alguien a quien confiarle toda la revelación del Apocalipsis. Cosas que ni a Pedro le fueron reveladas, cosas que ni a Pablo le fueron reveladas. Juan las recibió. ¿Por qué? Porque Dios le da más a aquel que se mantiene en fidelidad. Dios se manifiesta y se revela a aquellos que permanecen en esa comunión. Entonces, cuando el creyente mantiene esa vida promedio, que no lee la Biblia, que se congrega inconstantemente, que es irregular hasta para orar, que hasta come sin dar gracias, que no ora todos los días para bendecir al Señor reconociendo su misericordia, ¿por qué Dios se va a estar revelando en su vida? ¿Por qué un día esa persona se va a levantar a leer la Biblia con un gran entendimiento si no tiene comunión con Dios?
si no hay una pasión, si no hay un anhelo, si no hay un hambre por la palabra. Este principio que estoy compartiéndole se encuentra en la Biblia muchísimas veces. ¿Por qué Dios le reveló a Daniel lo que le reveló? Porque Daniel se dispuso en oración y ayuno. Porque no entendiendo lo que Jeremías había escrito, Daniel se fue a orar. Es como que le fuera a decir al Señor: Señor, yo no entiendo lo que el profeta dijo, quiero entender. Y Dios le envía un ángel para darle revelaciones. Pero ¿por qué Dios le va a revelar a usted las cosas si ni Biblia tiene? ¿Por qué Dios le va a revelar a usted las cosas si usted no tiene un devocional, una actitud de buscar de Dios la palabra, la guianza? Dígame usted, ¿por qué? ¿Por qué Dios le va a confiar algo a alguien que no lo valora? Y por eso es que la palabra nos instruye, nos exhorta, y fue el Señor Jesús mismo a escudriñar las Escrituras. Algo que a muchos evangélicos se les ha olvidado en el tiempo en que vivimos. Escudriñar las Escrituras es clave, hermano, para vivir una vida de victoria y de bendición. Escudriñar las Escrituras es clave para poder crecer, para poder desarrollar nuestra fe. Y esta mañana vamos a escudriñar las Escrituras con respecto al tema de la gracia, porque este es un tema, hermano, que realmente es el fundamento de la bendición de Dios para la vida de cada creyente. Entonces comenzamos esta mañana estableciendo que la gracia se ha convertido en libertinaje por diferentes sectas, diferentes grupos religiosos cristianos y por muchos creyentes. Muchos cristianos viven una vida de libertinaje, viven en el pecado, saben que es pecado, pero están aprovechándose de la paciencia de Dios, no pensando en que el que siembra para la carne va a cosechar muerte y va a cosechar corrupción. Así que concluyendo con lo que no es la gracia y señalando a los grupos religiosos que convirtieron en libertinaje la gracia, o señalando a los creyentes que dicen que son cristianos y se comportan como cristianos pero están viviendo en el pecado, concluimos que lo que sucede con un mal enfoque de lo que es crecer en gracia es que se anula la exhortación a la santidad. Se ignora la responsabilidad humana de la negación. Se justifica el pecado con la idea de que es algo inevitable mientras estamos en la carne, y se sustenta o se promueve un estilo de vida carnal, vocabulario carnal, pláticas de doble sentido, enviar mensajes y memes y cosas en la internet que no edifican, sino que tienen un sentido mundano o carnal, y se viene a convertir como algo normal. Ahora, entonces tenemos que enfocarnos correctamente. Para hacerlo, regresemos a 2 de Pedro capítulo 3, verso 18. Y la Escritura lo que dice es: crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea que lo que está diciendo el apóstol Pedro es que tenemos que crecer en la gracia de Él. Tenemos que crecer y trabajar en el crecimiento en la gracia del Señor Jesucristo. Y tenemos que crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo. El creyente comienza una nueva vida con el nuevo nacimiento. Y esa nueva vida es una serie de etapas, de cambios, de desarrollo. Y todo creyente debería estar enfocado en crecer, así como nuestros niños o cuando éramos niños. Yo no sé cuántos de ustedes deseaban llegar a los 18. Después, cuando llegaron a los 18, se han arrepentido de haber llegado a los 18 porque le han pasado otros 18 bien rapiditos. Pero cuando se es niño, el niño quiere ser grande. Y verdad, papi, que yo ya estoy grande y yo soy fuerte. Y el niño quiere crecer. Pero el cristiano evangélico promedio no quiere crecer. Y crecer es bueno para poder conquistar, para poder heredar las promesas. Todo cristiano debería estar enfocado en crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo y en crecer en la gracia. Ahora, para poder entender qué significa crecer en la gracia, primero yo quiero detenerme en qué es lo que la Biblia revela que es la gracia. Nosotros hemos manejado por mucho tiempo este concepto básico. Gracia procede de la palabra charis y significa favor.
Y lo enseñamos de esa manera y es correcto. La gracia es un favor inmerecido. Lo enseñamos de esa manera en el Instituto Bíblico. Pero una forma más profunda de entender esto es cuando, escudriñando sobre el significado de esa palabra, descubrimos que la gracia es la manera de actuar que beneficia, que favorece, que da, que respalda o que ayuda. Entonces, la gracia de Dios es la manera de actuar que Dios tiene de bendecirnos, de favorecernos, de respaldarnos, de ayudarnos, no porque lo merezcamos, sino porque es una virtud que Él tiene. Entonces, la gracia de Dios viene a estar conectada como con la manifestación de la bondad de Dios. Es por la gracia de Dios que Él dispone levantarnos, apoyarnos o ayudarnos en todo aquello en que tengamos necesidad. Y cuando Dios pone gracia sobre alguien, lo que causa es que esa persona encuentre otras personas que tienen la actitud o el interés de beneficiarlo, de favorecerlo, de apoyarlo, de levantarlo. Y Dios puede darle gracia a su vida, hermano. Dios de hecho ha manifestado su gracia en cada uno de nosotros. Pero Dios quiere, a través de esta exhortación del apóstol Pedro, que nosotros como creyentes crezcamos en esa gracia. Hay una serie de textos que nos prueban entonces la verdad que estoy compartiendo. La gracia es un favor inmerecido, sí, es cierto, pero mucho más profundo. La gracia de alguien es esa conducta, esa manera de actuar, que tiene como interés beneficiar a alguien, apoyarlo, bendecirlo, favorecerlo. Entonces vamos a establecer varios conceptos. Número uno, la gracia, hermanos, es la virtud divina de otorgar algo sin merecerlo. Es por la gracia de Dios, y abra sus oídos esta mañana, es por la gracia de Dios que usted puede recibir cosas que usted no merece. Es tan importante separar la gracia de la misericordia. Mire, la misericordia anula el castigo que uno merece, pero la gracia hace disponible la bendición que uno no se ha ganado, la bendición que uno no se merece. La misericordia y la gracia juntas pueden levantar la vida de cualquier persona. Y cuando usted entiende la misericordia y la gracia de Dios, no, hermano, usted puede caminar en otro nivel de vida, porque usted sabe que usted no recibió lo que usted merecía. Y usted sabe que usted puede recibir cosas que usted no merece. Esta mañana realmente mi interés es que usted crezca en la fe, en la gracia de Dios, y que salga de aquí con esta convicción: puedo recibir más de Dios por causa de su gracia. Porque no es por lo que usted ha hecho, no es por lo que usted es, no es por lo que usted hace, es por quién es Él, es por cómo es Él. Entonces el primer concepto es este: la gracia es la virtud divina de otorgar algo sin merecerlo. Efesios capítulo 2 verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Cuántos salvos por gracia hay aquí? Por gracia sois salvos. Dios, hermano, tomó la determinación de otorgar algo que no merecíamos. Y solo esto debería de ser razón para estar agradecido con Dios. Y para estar con gozo, hermano. Y para estar comprometidos para servir a Dios. Pero muchos creyentes no entienden la salvación. Muchos creyentes no entienden lo que es ser libertado de la potestad del diablo. Muchos creyentes no han llegado a ese nivel de fe, de entender lo que significa ser sacados de la condenación eterna. Pero cuando uno llega a entender, uno avanza. Uno avanza en la revelación. Y cuando avanza en la revelación, avanza en las experiencias del poder y del favor de Dios. Segundo concepto, la gracia es la disposición de Dios de hacer accesible lo inaccesible.
Mire, yo fui tan bendecido anoche mientras meditaba en la palabra, porque yo le he predicado a usted que Dios es bueno. Y yo le he dicho, Dios ha sido bueno conmigo. Pero anoche yo me deleitaba mientras meditaba en todo esto. Y yo puedo decirles a ustedes esta mañana, Dios ha mostrado su gracia en mi vida, hermano. Dios ha manifestado su gracia de muchísimas maneras. Y por eso yo tengo muchas razones para darle gloria, para alabarlo y para bendecirlo. Porque Él ha mostrado su gracia en mi vida. Él tomó la decisión de darme algo que yo no merecía, la salvación. Pero también Él tomó la iniciativa, Él tuvo la disposición de hacer accesible lo que para mí era inaccesible. Romanos capítulo 8, verso 32. Profundidad de esta escritura, hermano. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hermano, ese texto está para emocionarse. Porque lo que el apóstol Pablo está diciendo es que si el Señor entregó a Jesucristo a la muerte en la cruz para salvarnos, habrá algo que Dios va a retener y que va a permanecer inaccesible para nosotros. Y la respuesta del apóstol Pablo es no. No es posible que Dios dé lo más grande, lo mayor, y que retenga de nosotros las cosas. Hermano, este texto es suficiente para poder gritar de gozo, sabiendo que la voluntad de Dios ha sido revelada y que Él quiere darnos todas las cosas. ¿Y qué significa todas las cosas? Todo lo que usted pueda necesitar. Un nuevo trabajo, una casa, salud, libertad, el favor de Dios de cualquier manera. Esta mañana, hermano, si usted no agarra su parte, yo me la voy a agarrar. Porque así como el Señor Jesús dijo a los discípulos, donde quiera que vayan, digan paz. Y si hay un hijo de paz, la va a recibir. Y si no hay, esa paz va a regresar a ustedes. La palabra que yo voy a hablar esta mañana, si usted no se la agarra, yo la agarro, porque yo voy a nadar en la gracia de Dios. Entendí esto esta mañana. La gente puede ir al mar y dicen, fui al mar. ¿Y qué hizo? Metieron los pies en el agua. Pero otros dicen, fui al mar. ¿Y qué hizo? Revolcón que le pegó el mar, porque se metió donde ya había un poquito de agua. Pero otros van y tienen la destreza, la habilidad, han crecido, tienen el conocimiento, atraviesan las olas y andan allá, pero bien tranquilo. El mismo dice, la misma verdad de que uno fue al mar y metió los pies, se aplica al otro que dice fue al mar y se metió después de la reventazón, como decimos en buen salvadoreño. Tuve la oportunidad de ver, por ejemplo, allí en Acajutla, hombres que se metían, los ostreros, se metían y se tardaban, no sé si 2 minutos o 3 minutos, ¿cuánto? Se metían a sacar las ostras y pasaban un buen tiempo allá y después regresaban. Entonces, mire, es lo mismo ir al mar para mojarse los pies, que ir al mar para poder bañarse y nadar, que ir al mar para meterse allá adentro, que ir al mar para meterse profundo y hasta para bucear. Y yo entendía esto. El mar es como la gracia de Dios, pero usted determina qué tan adentro se va a meter. Yo ya decidí entre anoche y esta mañana que me voy a meter bien adentro en la gracia de Dios. Porque el Señor me revela que su gracia está disponible. Y que a través de su gracia, Él ha hecho accesible todo lo que para mí era inaccesible. Y entonces miro hacia atrás y recuerdo cómo Dios en su gracia me ha tratado. Solo un ejemplo que ya le he dado cuando este doctor que me firmó mis exámenes que él me había hecho como requisito para ir a Haggai en Hawái, se enojó y me dijo qué barbaridad, me dijo cómo es de injusta la vida, me dijo mi sueño es ir a Hawái, tengo 60 y tantos años, nunca he ido y usted a sus 30 y tantos va para allá. Pero así en serio, se hasta tiró el bolígrafo cuando me preguntó que a nombre de quién hacía la certificación de mis exámenes.
Instituto Haggai. ¿Y dónde es eso? En Hawái. Tire el bolígrafo. No, me dijo, no es justo, me dijo. Me he quemado las pestañas, el cerebro, las neuronas, me dijo. Me he desvelado, me dijo. Mi sueño es ir a Hawái y usted va para allá. Si por poco no me da los exámenes, hermano. Entonces cuando yo miro atrás, yo miro la gracia de Dios, iglesia. Y si usted no reacciona ante esa gracia, yo sí voy a reaccionar y le voy a dar alabanza y adoración a mi Dios. Porque Él ha mostrado su gracia en mi vida. De tantas, pero tantas maneras, hermano. Dios ha hecho inaccesible para mí tantas cosas que eran inaccesibles. Tercer concepto de la gracia. La gracia es la manifestación bondadosa de Dios de beneficiarnos. Dios quiere beneficiarnos, iglesia. Pero nosotros nos quedamos en la orilla del mar de la gracia de Dios. Y ahí no se puede disfrutar de la temperatura, de la suavidad del agua, de lo agradable que es estar sumergido. No es lo mismo que usted se acerque a la gracia, a que usted toque la gracia, a que usted disfrute la gracia, a que usted esté envuelto en la gracia de Dios. Por la gracia de Dios, hermano, gente se va a acercar a usted que usted no conoce, ni lo conocen a usted, para bendecirlo, para favorecerlo, para ayudarlo, para honrarlo. Dios se va a mover en su vida usando las circunstancias, cambiando las circunstancias. Y si es necesario cambiar a un jefe para que usted prospere y sea promovido, Dios puede cambiar a ese jefe. La gracia de Dios, hermano. En el tercer concepto, es la manifestación bondadosa de Dios para beneficiarnos. Segunda de Corintios capítulo 8, verso 9. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 8, verso 9. Porque ya conocen la gracia, la actitud bondadosa de parte del Señor Jesucristo para beneficiarnos, favorecernos, ayudarnos, levantarnos. Eso es la gracia. Entonces dice aquí, porque ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes se hizo pobre, siendo rico, para que ustedes con su pobreza fueran enriquecidos. Mire, hermano, yo estoy pero al 100% convencido que cualquier creyente en su pobreza y en su condición de necesidad, que descubra la gracia y camine en fe en la gracia, va a ser levantado. Yo estoy plenamente convencido, hermano, por la palabra de Dios, porque la palabra me prueba a mí que Jesús se hizo pobre, Jesús se hizo maldición. Jesús tomó todo aquello que recae sobre la humanidad como consecuencia del pecado. Y ahora por medio de la fe nosotros podemos ser librados de toda esa maldición. Y Él ha hecho accesible la bendición para nosotros. Si usted puede creerlo, usted puede recibirlo. El problema es que nuestra mente nos choca y pensamos en profesión. Y pensamos en habilidades, y pensamos en experiencia, y pensamos en recursos, y pensamos en gente que nos conozca. No, hermano, eche todo eso a la basura y esta mañana navegue hacia la gracia abundante de Dios. Jesús se hizo pobre para bendecirnos. Jesús se hizo pobre para enriquecernos. Hay gente que predica contrario a esto y dice, no, es que esto es espiritual. Pues Jesús no se hizo pobre espiritualmente, se hizo pobre físicamente. Él dijo que no tenía ni dónde recostar su cabeza. Jesús mostró una pobreza en la cruz particularmente. Jesús mostró esa necesidad de todo. Tuvo sed, tuvo hambre, estuvo desnudo. En la cruz Jesús se hizo pobre. Y Él ha hecho posible para nosotros la bendición y la provisión. Pero es por la gracia de Dios. Así que usted tiene que aprender a orar apoyado en la gracia de Dios, hermano. Mire, por la misericordia no fuimos consumidos, dice Jeremías. Amén.
Por la misericordia Dios no nos pagó conforme a nuestras obras. ¿Hay alguien aquí esta mañana? Conforme a nuestras obras Dios nos salvó, Dios nos perdonó. Pero conforme a su gracia, todas las cosas están disponibles para usted. Pero no esté pensando en su experiencia, piense en la gracia de Dios. No esté pensando en lo que usted es capaz de hacer, piense en lo que Dios es capaz de hacer. O sea, es bien diferente caminar con fe en la gracia de lo voy a conseguir, lo voy a lograr, me voy a esforzar, me voy a disciplinar. ¿Cuántos años hubieran pasado para mí, hermano, ahorrando para irme yo a Hawái? Me pasaría igual que el doctor. Capaz ya se murió el viejito y no fue. Pero por la gracia de Dios, uno puede accesar a las cosas que no son accesibles en lo natural. Quisiera que alguien esta mañana cambie su mente y entienda que hay cosas que están disponibles para usted que usted creía que no estaban disponibles. Porque hay gente que se cría con este pensamiento: nunca voy a tener casa, nunca voy a tener carro, nunca voy a ser feliz, nunca esto, nunca lo otro. Pero la gracia de Dios nos muestra que sí es posible. Por la gracia de Dios, usted puede recibir cosas que usted no puede conseguir o comprar. Entonces el tercer concepto es que la gracia es la manifestación bondadosa de Dios para beneficiarnos. La cuarta, poderosa. La gracia, hermano, es el estado espiritual del creyente. La gracia es como una etapa. Si nosotros entendemos la ley, la gracia. En la ley había juicio sobre el pecado, había maldición por la desobediencia. En la gracia no es que no haya juicio sobre el pecado, sino que el juicio es detenido y preservado para el día en que Dios va a juzgar todas las cosas. Pero mucho más que eso, la gracia es un estado espiritual, es una condición de vida para el creyente que se aplica en todas las áreas de su existencia. En Romanos capítulo 6, verso 14, el apóstol Pablo lo conecta con una vida de victoria sobre el pecado. Vea, en el texto anterior lo conecta con recibir la provisión material, la actitud bondadosa, la manifestación bondadosa de Dios para bendecirnos. Ahora, en Romanos capítulo 6, verso 14, dice: porque el pecado no se va a enseñorear de ustedes, porque no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Mire, hermano, entender que uno está bajo la gracia de Dios lo lleva a vivir en otro nivel de vida. Yo no estoy bajo el juicio de Dios. ¿Y usted? Tampoco, ¿eh? Yo no estoy debajo de cielos de bronce, debajo de cielos cerrados. Yo estoy debajo de la gracia de Dios. Y la gracia, igual que la lluvia, cae. Pero usted tiene que caminar en fe en las verdades que le estoy compartiendo, hermano. Yo estoy bajo la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios que yo he hecho lo que he hecho, tengo lo que tengo y he disfrutado lo que he disfrutado. Y he comido lo que he comido. Por la gracia de Dios. Ahora, estar bajo la gracia es un modo de vida. Pablo lo aplica con la victoria sobre el pecado y lo enseña de esta manera. En lugar de que el creyente piense que la gracia es pecar sin que Dios traiga juicio, Pablo nos revela esto. Gracia, vivir bajo la gracia significa que aunque el pecado trate de dominarme, el pecado no podrá, porque yo tengo la disposición de parte de Dios de ayudarme, fortalecerme, socorrerme, levantarme, darme las fuerzas y sacar victoria. Porque Él también ha dicho en su palabra que Él es fiel y no me va a dejar ser tentado más de lo que yo pueda soportar. Entonces la gracia de Dios se muestra en que Dios limita las tentaciones que yo pueda experimentar. Pero Dios me da las fuerzas para que enfrente la tentación. Vivir bajo la gracia significa tengo el recurso divino para que el pecado no me controle. Así que ningún verdadero creyente, nadie que ha nacido verdaderamente de nuevo y que conoce la gracia,
podría justificar su pecado diciendo, pues sí, pastor, pero es que Dios sabe que somos carne y uno es débil. ¿Qué débil ni qué nada? Si usted es una nueva criatura, las cosas viejas ya pasaron. Usted ha sido llamado a una vida nueva. Entonces, por la gracia yo puedo ser prosperado, según el verso anterior. Por la gracia puedo vivir en victoria sobre el pecado. Por la gracia seré salvo. Y por la gracia tengo acceso a todas las cosas. Y en todas las cosas hay que hacer una gran lista y poner todas las cosas que usted pueda necesitar en la vida. Y por eso la palabra también contiene esta declaración, hermano. Que todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por medio del conocimiento de Cristo. A la iglesia, y en parte es culpa de nosotros los líderes, pero el 99% es culpa de la iglesia, le hace falta el entendimiento de las revelaciones que hay en la palabra. Como decía hermana Fran, escrituras pequeñas, verdades profundas. Hay grandes verdades, hermano, escritas en escrituras bien pequeñas. Y nosotros, al ser indiferentes con la palabra, al no amar la palabra, al no meditar en la palabra, al no obedecer la palabra, nos robamos a nosotros mismos la bendición por la cual Dios ha enviado la palabra. Entonces, la iglesia tiene una condición de vida espiritual mediocre, hablo en términos generales, y la iglesia también tiene una condición de recibir a medias lo que Dios ha provisto por la ignorancia de la voluntad de Dios. Porque no existe un pleno conocimiento que nos lleve al punto de decir, yo sé en quién he creído. Si no, hermano, los creyentes no se movieran y se fueran para el mundo. Pero los que se mueven son los que no saben en quién han creído. Si no, hermano, no hubiera tanta inestabilidad entre los servidores que sirven, que no sirven, que entran, que se salen. Porque la Biblia dice que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos. Solamente alguien que sabe, que es parte del reino, que su nombre está inscrito en el libro de la vida, va a estar agradecido y va a servir a Dios. El que piensa, lo sospecha, a veces lo cree, pero lo duda, sirve, no sirve, llega tarde a la iglesia, no llega, porque no ha entendido quién es el dador del aliento y de la vida, hermano. Quiero sacudirlo esta mañana y después de sacudirlo, lanzarlo al mar de la gracia de Dios. Y que usted diga, pastor, es cierto, funciona. He comenzado a recibir cosas que no creía que podía recibir. He comenzado a experimentar el favor de Dios sobre mi vida porque puse mi fe en la gracia. La gracia de Dios, hermano. La gracia de Dios hace accesible lo que era inaccesible. La gracia de Dios es un estado espiritual en el que nosotros nos encontramos. La gracia de Dios es la manifestación bondadosa de Dios para beneficiarnos. La gracia de Dios es esa virtud divina de darnos algo sin que lo merezcamos. Ese punto, hermano, de que estamos bajo la gracia, estar bajo la gracia. Es como que podemos traducirlo, estamos cubiertos por Dios. Así como usted cubre a sus hijos. Los padres cubren a los hijos. No ha nacido la criatura y ya están pensando en que hay que pintar el cuarto, que hay que comprar la cuna, que los pañales, que la ropita. Y el pobre cipotío allá adentro chupándose el dedo. ¿Y cómo voy a hacer cuando nazca? ¿Qué va a creer usted? El niño nace, solo pega el grito y ahí va la pacha, ahí va la mamá a amamantarlo. El niño no se preocupa, depende. El niño va creciendo, los padres siguen siendo proveedores. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? Que nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial, que es bueno, no dará el Espíritu Santo? Dijo. Revelando, hermano, mire, ¿qué es lo que Dios ha dado? Dios dio a su Hijo
¿Cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Nos dio su Espíritu Santo, nos dio su naturaleza, nos dio su reino, nos ha dado sus ángeles, nos ha dado su herencia, nos ha dado su nombre. Dios realmente ha hecho cosas grandes, pero como es por fe este asunto, es por fe que usted se mete. Ahora, al agua no se vaya a meter por fe, hermano. Aprenda a nadar primero. No diga, aquí yo voy por fe como el pastor dijo, ¿verdad? Y aquí estamos enterrando los restos mortales de María de las Flores, que por fe se metió al agua. No, acuérdese que la fe está fundada en el conocimiento. Mientras usted más conoce la palabra, más grande es su fe. Mientras más conoce y entiende la gracia, mayor va a ser su fe en la gracia de Dios. Y cuando usted nada en la gracia de Dios, usted camina con expectativa. Así como dice la palabra de la mujer virtuosa en Proverbios 31. Dice que no tiene temor de malas noticias. No tiene, se ríe del invierno, pues risa le da. Va a ser frío, pero yo estoy lista. Trabaja, tiene recursos, da, extiende su mano al pobre, no está preocupada por nada. La mujer de Proverbios 31 es una mujer de fe. Y es una mujer que entiende lo que es vivir bajo la gracia de Dios. Y cuando el creyente entiende lo que es vivir bajo la gracia de Dios, comienza a disfrutar la vida y a anhelar más y por consecuencia a enamorarse más de Dios y a proclamar que Dios es bueno, hermano. Número 5. La gracia es el respaldo divino en todas las áreas de la vida. Esto cubre todo. La gracia de Dios no se ha manifestado para salvarnos y meternos al cielo con la armadura toda desgastada, sin fuerzas hemos quedado y hechos leña, pero entramos arañando al cielo. No, hermano. La gracia de Dios se ha manifestado para levantar a un pueblo que aún en la vejez esté vigoroso y fuerte y llevando fruto para la gloria de Dios. La gracia de Dios se ha manifestado para caminar en victoria sobre el pecado, sobre las necesidades materiales, para poder recibir todas las cosas que sean necesarias en esta vida. Y entienda, no depende de usted, es por quién es Él. La gracia de Dios, hermano, hace disponibles todas las cosas necesarias en cualquier área de nuestra vida. Es por la gracia de Dios que se puede llevar a cabo el desarrollo del ministerio. Es por la gracia de Dios que se puede levantar la familia. Es por la gracia de Dios que se puede superar una etapa de enfermedad, de necesidad, de problema. 20 años, 15 años, 21 años, lo que sea. Es la gracia de Dios la que lo puede sostener. Y el apóstol Pablo, hablando de la gracia en su vida, hablando de la gracia de Dios en su ministerio, escribió estas cosas en la carta a los Corintios, primera carta, capítulo 3. Pablo escribió: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Pablo atribuyó a la gracia de Dios su apostolado. Yo atribuyo a la gracia de Dios el pastorado. Yo atribuyo a la gracia de Dios la obra en el ministerio, porque he sido por la gracia de Dios. En otras palabras, la gracia nos capacita, hermano. Es la gracia la que nos da la habilidad para hacer las cosas, para cumplir con el llamamiento. Usted no tiene que preocuparse por los recursos, por el tiempo, por la manera. Dios, conforme a su gracia, provee lo que usted necesita para que usted haga lo que Él quiere que usted haga. Y eso concuerda con las palabras del apóstol Pablo que dice: ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Nadie. Tiene que haber alguien que está financiándolo, respaldándole, que le va a dar el uniforme, que le va a dar las municiones, le va a dar las armas, le va a dar el alimento. Nadie va a ser soldado porque él quiere ser soldado y se va a mantener. Nadie va a ser un ministro de Dios porque a él se le antojó y él tiene que ver cómo se rebusca.
Dios levanta a los obreros y Dios sostiene a los obreros y Dios le da de comer bien a los bueyes. Amén, iglesia. Dios va a bendecirlo. Dios va a recompensarlo. La palabra establece que el Señor viene y viene pronto para dar su galardón a cada uno según su obra. ¿Cuál es su obra? No tiene mucha, no hay mucha paga. Tiene unas poquitas, poquita recompensa. Tiene mucha, habrá bendición abundante. Ahora, el número 5 es que la gracia de Dios es el respaldo divino en todas las áreas de la vida. Y eso incluye el ministerio, cumplir con el llamamiento. Pablo, hablando de esto en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 10, dice algo que yo me lo agarro para mí. Pablo escribió lo siguiente: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Estaba siendo inquietado para la gloria de Dios, no para ninguna jactancia mía, en hacer mi hoja de vida y pensar en las cosas que he hecho, las cosas que hago, las cosas en las que estoy involucrado. Y yo sé que si yo le preguntara a usted esta misma mañana y le paso una hojita de papel y le pongo como título, ¿conoce a su pastor? Y que usted escriba las cosas que sabe de mí, las cosas que yo hago, las habilidades o las cosas que yo he hecho, tal vez los que más o menos me conocen, unas 8. Pero yo, cuando considero la gracia de Dios y veo las cosas en las que Dios me ha involucrado y las cosas en las que Dios me ha tomado en cuenta, comenzando con estar aquí al frente, hermano. Pablo dice que fue por la gracia de Dios que lo tuvo por fiel y lo puso en el ministerio, habiendo sido un blasfemo. Y yo me agarro las mismas palabras de Dios, de Pablo, y digo: por la gracia de Dios fui recibido a misericordia, siendo un pecador. Dios me tuvo por fiel y me puso en el ministerio y me ha sostenido. Y vamos a celebrar 21 años el otro año, hermano. Por la gracia de Dios vamos a celebrar 31 años de casado con mi esposa en diciembre. Es la gracia de Dios la que nos sostiene. Es la gracia de Dios la que nos bendice, la que se muestra en nuestra vida para sostenernos, favorecernos, levantarnos y ayudarnos. No significa que no van a haber problemas. No significa que no hay tiempos de dificultades, de adversidades, donde no hay avance, de frustración, de debilidad, de llanto. No. Significa estar bajo la provisión de Dios. Y Él sabe de qué cosas tenemos necesidad antes de que se lo pidamos. Vivir bajo la gracia de Dios es emocionante, hermano. Cuando yo veo hacia atrás y veo la gracia de Dios, le digo: Padre, gracias por tu gracia abundante sobre mi vida. Y gracias porque ahora estoy llegando a un punto donde, al igual que haber pasado de la reventazón en las olas, sé que me puedo meter más adentro en el mar de tu gracia. Porque hay muchísimo más. Y todo está disponible por la gracia de Él. Alguien ya levantó su fe a otro nivel esta mañana. Es por su gracia, hermano. Usted es salvo por la gracia de Él, hermano. Usted ha sido sostenido por su gracia. Usted ha sido ayudado por la gracia de Dios. Ha sido bendecido por la gracia de Dios. Pero esto no es todo. Hay mucho más que Dios tiene para nosotros. Si solo puede creerlo. Si solo puede apoyarse en la gracia de Dios. Hay gente que piensa: yo nunca voy a salir de aquí. Usted puede salir de este país, hermano. Usted puede viajar lejos y luego acordarse de este mensaje y decir: tenía razón el pastor. Dios hace accesible lo inaccesible. Ahora puedo tener cosas que yo pensé que nunca jamás podía tener por la gracia de Dios. Salí de donde pensé que nunca iba a salir, porque Dios me dio la fuerza, la sabiduría, y su favor se mostró en mi vida. Y he podido atravesar el valle de lágrimas. He podido atravesar el desierto y he experimentado que el Señor es fiel y Él ha estado conmigo. Porque eso es lo que dice la palabra. Con Él estaré yo en la angustia, dice el Señor, hermano. Los saciaré de larga vida. Le mostraré mi salvación. ¿A quién? A aquel que ha puesto su amor en Él. A aquel que ha puesto su primer amor en Él.
al que ama la palabra, al que medita en la palabra, al que hace la palabra, le mostraré mi salvación. Qué bendición, hermano. Ser llamados plantío de Jehová, ser edificados. Pablo continúa diciendo en el verso 10: y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Perdón, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Antes he trabajado. Sí, yo en lo natural. Y en justicia podría decir, me he esforzado más que otros pastores. He sido diligente en tomar iniciativas, en hacer cosas que otros no han hecho. Pero al final es la gracia de Dios, hermano. Al final no es mi habilidad ni mis fuerzas. Al final no es lo comprometido, lo disciplinado, medio disciplinado que yo haya sido, sino la gracia de Dios. Y cuando usted entiende que depende de la gracia, usted camina en fe en la gracia y activa las circunstancias y las personas alrededor suyo. Y la gente lo va a bendecir. Y usted va a saber que fue Dios. Caminando en la fe, en la gracia. Es algo emocionante, hermano. Porque usted puede estar en problemado y en dificultades, pero usted tiene la confianza. Usted está bajo la gracia, bajo el favor, bajo esa disposición, bajo esa conducta de Dios que le hace favorecerle, ayudarle, sostenerle, levantarlo, bendecirlo, prosperarlo. Vivir bajo la gracia de Dios es como todo creyente debería de vivir. En lugar de quejarse, en lugar de maldecir, en lugar de hablar cosas negativas, proclamar la palabra de Dios y caminar en fe sobre esa provisión. Así que, hermanos, entendemos esta mañana para poder avanzar hacia qué es crecer en la gracia. Entendemos que la gracia es la virtud divina de otorgar algo que no merecíamos. La gracia es la disposición de Dios de hacer accesible lo inaccesible. La gracia es la manifestación bondadosa de parte de Dios de beneficiarnos. La gracia es el estado espiritual en el cual como creyentes hemos sido colocados. La gracia es el respaldo divino en todas las áreas. El ministerio se lleva adelante por la gracia. La vida personal, en lo material, en lo espiritual, en lo físico, en lo terrenal, es una vida de victoria por la gracia. La victoria sobre el pecado, la libertad, el gozo, la unción, el respaldo de Dios es por la gracia. Todo está disponible a través de la fe en la gracia de Dios. En esa disposición que Dios ya tiene y ha manifestado de que juntamente con Cristo todas las cosas han sido provistas. Eso sería igual, hermano, que usted le preste la llave de su casa a alguien. Si le presta la llave de su casa a alguien, puede usar el baño, puede usar el dormitorio, puede abrir lo que hay y sacar todo lo que hay en la refri. Tiene acceso a todo. Y Dios dio a Jesucristo. Y juntamente con Él, todas las cosas. Respaldo en todas las áreas. Detalles importantes de la gracia para los que toman nota es la gracia del Señor Jesús. 2 Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. O sea, es la gracia que hay en Cristo. Es la buena voluntad, la disposición de parte del Señor Jesucristo para con nosotros. Pero también, número 2, es la gracia de Dios dada por medio de Él. Juan capítulo 1, verso 17. Juan capítulo 1, verso 17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia vino por medio de Jesucristo. Entienda esto. Moisés recibió la ley. Y un día Moisés se paró delante del pueblo y le dijo, esto es lo que Dios ha mandado. Y les leyó los mandamientos. Ahora vámonos al Nuevo Testamento. La gracia vino por medio de Jesucristo. Y Jesucristo se para delante de la multitud y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Él no habló de mandamientos.
en los términos del Antiguo Testamento. Él habló de mandamientos en los términos de no hagas esto que te va a causar muerte. Pero Jesús habló en términos de ofrecer voluntariamente y gratuitamente lo que el ser humano necesitaba. Y Jesús dice: si alguno bebe del agua que yo le daré, jamás tendrá sed. Jesús viene y ofrece la gracia. Jesús ofrece algo gratuito: la vida eterna, la paz, la libertad, la unción, la autoridad, el respaldo, la provisión, la protección, el poder. Gratuitamente le dio potestad a los apóstoles sobre la muerte, sobre los demonios. Le mostró que había un respaldo sobre ellos, diciéndoles: no lleven alforja, no anden preocupados por llevar comida. Más adelante, en un examen de la gracia, les pregunta: y cuando los mandé sin nada, ¿les faltó algo? Y ellos que dijeron: no, Señor. ¿Por qué entonces les hace falta a los creyentes? Porque no caminan en fe, en la gracia. Porque la gracia ya hizo la provisión, hermano. La gracia es la refrigeradora llena para que su hijo tome lo que necesita. La gracia es que usted se encarga de cubrir todo lo que él va a necesitar en la escuela o en el colegio. Él no tiene que andar pensando: se me estromparon los zapatos, ¿y cómo voy a comprar otro? No, él sabe que su mamá es su mamá y no hay otra. Y que su mamá con su papá, ahí sí ya estuvo, mejor todavía. No anda preocupado. Y entonces, ¿por qué el creyente anda preocupado? Porque no vive en fe en la gracia. Porque Jesús nos enseñó esto diciendo: por nada estén afanosos. ¿O no fue Jesús quien dijo eso? Jesús nos enseña a no vivir preocupados. ¿Por qué Jesús enseñó eso? Porque Él ya había hecho la provisión necesaria. Lo que necesitamos, en lugar de actuar, en lugar de activar nuestro switch de preocupaciones, que algunos a cada rato lo encienden, es activar su interruptor de fe y caminar en la gracia y caminar directo. Ande directo en la gracia, hermano. Sepa que la gracia de Dios está sobre su vida. Es la gracia del Señor Jesús, pero es la gracia disponible a través de Jesucristo, porque fue Él quien la trajo. Ahora, un punto bien importante. Fíjese que la gracia, aunque está disponible, tiene que ser tomada. Y aquí está la falla de muchos creyentes. Y aquí está la clave para entender qué significa crecer en la gracia. Veamos lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1, verso 16. Quisiera que esta mañana algunos dijeran: ahora entiendo, pastor. Juan capítulo 1, verso 16 dice: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Entienda que el principio escondido aquí es que usted la toma. De su plenitud tomamos. Usted tiene que aprender a tomar la gracia de Dios. Usted tiene que aprender a recibir la gracia de Dios. Usted tiene que aprender a vivir con la provisión y el respaldo que Dios gratuitamente ha hecho. Vea la palabra ahí: de su plenitud tomamos. Cuando algo es dado y la gracia es dada, usted tiene que recibirla. Yo no le puedo dar nada a usted si usted no lo toma, porque no se ejecutó la acción. No le puedo entregar algo, no puedo decir que le di algo a menos que usted lo tome. Entonces la gracia vino por medio de Jesucristo. La gracia ha sido revelada a través de Cristo. La gracia está disponible, pero iglesia, usted tiene que levantarse y tomarla. Tiene que levantarse en fe. Y esta mañana le reto a que se levante en fe y crea por las cosas que usted creía que no podía tener.
y que crea que conforme a la palabra y a los fundamentos bíblicos y a la obra de Cristo, todas las cosas están disponibles. Incluso aquellas cosas que usted podía considerar imposibles, Dios ya lo cubrió diciendo, porque para el que cree todo le es posible. Cambiarse de trabajo es posible. Salir de la condición en que está es posible. Levantarse hacia un ministerio cuando nadie consideraba de que usted podía ser alguien o tener cualidades de liderazgo es posible. Por la gracia de Dios. Es la gracia, hermanos. Es la gracia. ¿Alguien ya me entendió? Es la gracia. Es en la gracia que tenemos que movernos. Es en la gracia que tenemos que nadar, hermano. Y entender, Dios promovió a los suyos, Dios levantó a los suyos, Dios los bendijo. Y usted encuentra las historias en la Biblia, ¿para qué? Para que su fe sea edificada. Enemigos se levantaron buscando la muerte de Daniel. ¿Qué hacía Dios? Para arriba. Se levantaban otros enemigos para quererlo matar. ¿Qué hacía Dios? Para arriba. Enemigos se levantaron, incluso sus hermanos, contra José. ¿Qué hizo Dios? Para arriba. El diablo lo metió en la cárcel. ¿Qué hizo Dios? Lo puso de jefe en la cárcel. Al copero se le olvidó la revelación de los sueños. ¿Pero qué hizo Dios? Lo saca de allí y lo lleva al palacio. La gracia de Dios lo puede sacar de la cárcel. Dije que la gracia de Dios lo puede sacar de la cárcel. Literalmente, espiritualmente, emocionalmente, usted puede salir de la cárcel por la gracia de Dios. Usted puede recibir abundancia por la gracia de Dios. Es la gracia, hermanos. Es la gracia. Otro detalle interesante de la gracia, hermano, es que debe de tomarse, y hay una abundancia de ella. Primera carta de Timoteo, capítulo 1, verso 14. Cuando yo pensaba en esto, era como que le dijera al Señor en mi corazón: Señor, me has mostrado la gracia todos estos años, de tantas maneras, en lo material, en lo espiritual, en lo familiar, en lo físico, en lo económico. Me has mostrado la gracia todo este tiempo y me estás diciendo que me meta más adelante porque hay muchísimo más. ¡Aleluya! Dios es bueno y su gracia es suficiente, hermano. Y si usted hace un estudio más profundo de la gracia, usted va a encontrar la gracia de Dios en un montón de escrituras. Y se va a dar cuenta que la doctrina de la gracia entonces no consiste en vivir como un pecador, vivir como un carnal, sino que consiste en vivir en victoria, en libertad, en autoridad, en poder, bendecido, siendo un canal de bendición, porque Dios es la fuente de todo. Eso es vivir bajo la gracia. Dios es la fuente, Dios es el proveedor, el ayudador, el sanador, el pastor, el protector, el escudo, la gloria. Vivir bajo la gracia es abundante. Primera de Timoteo 1:14. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La gracia es más abundante que el pecado, hermano. La gracia de Dios está disponible. Se toma por fe. Fe en la gracia cambia las cosas. Fe en la gracia le permite accesar lo que Dios ha provisto. La gracia de nuestro Señor fue más abundante. Otra verdad sobre la gracia, Efesios capítulo 4, verso 7. Y esto me emocionaba más todavía, porque resulta que yo entendí que la gracia nos ha sido dada. Recuerde que nosotros tenemos que tomarla y podemos tomar cuanta necesitemos, gracia sobre gracia. Y cada día yo quiero de la gracia de Dios. Amén. Y según Efesios capítulo 4, verso 7, dice que a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo.
¿Sabe una de las cosas que yo entendía? Mientras me llenaba de todo este conocimiento y revelación de la gracia en la palabra, es esto, hermano. Dios nos dio de su gracia a través de Jesucristo. Y a través de esa gracia, Dios nos colocó en la posición de seguir recibiendo y recibiendo y recibiendo. Como que a usted le dieran una chequera y le dijeran, ay, conforme lo necesites. Y le dejan una su chequera de 300 cheques. ¿Cuántos ya van despertando los que estaban dormidos? ¿Se imagina usted? Que le dejaran una chequera. No, todos los cheques firmados. ¿Hay alguien aquí conmigo esta mañana? Pues esta noche porque lo veo durmiendo. ¿Hay alguien conmigo esta mañana? ¿Se imagina usted, hermano? Tener usted la habilidad del acceso a fondos ilimitados. Ay, hermano, muchos se pierden en la mundanalidad y en el pecado, inmediatamente. Otros comenzarían a construir iglesias, a hacer misiones entre los huérfanos, a levantar a los adictos, a hacer la obra de Dios. Pero lo natural, la gracia de Dios, hermano, es como que Dios le dé a usted cheques firmados. Necesita protección, llena un cheque por protección y usted guardado. Necesita sanidad, llena un cheque por sanidad y recibe la sanidad. Necesita recursos, finanzas, llena el cheque y recibe los recursos. Necesita sabiduría, necesita guianza, necesita cualquier cosa, porque todas las cosas son disponibles a través de la fe en la gracia de Dios. Está disponible. Por eso es que yo entiendo que Jesús hablaba en términos así tan simples. Cree solamente, porque en el creer está la clave, hermano. Y yo he decidido creer, y con una facilidad o con una convicción mucho mayor que en los años atrás, por lo vivido, he decidido creer que voy a ahondar y a profundizar en experimentar la gracia de Dios en mi vida, porque ya comprobé que es verdad. Pero no importa si usted no ha comprobado que es verdad, a través de la fe usted puede comenzar a meter los pies en el mar de la gracia de Dios. Porque la gracia nos fue dada conforme a la medida del don de Cristo. Y el don de Cristo es completo, es absoluto. Así que concluyamos. ¿Qué es crecer en la gracia? Es extenderse. Es apropiarse de más y más. La misma palabra crecer significa hacerse más grande. Y me seguí emocionando. O sea que crecer en la gracia significa que me extienda ministerialmente. Crecer en la gracia significa que me extienda para poseer y para recibir. Así como en el pasado he recibido, puedo todavía continuar recibiendo y tomando gracia sobre gracia, porque su gracia es abundante. Crecer en la gracia. Entonces, hermanos, significa apropiarse de lo que Dios ha provisto. Y entonces lo comparo con nadar. Hay gente que de veras disfruta ir al mar, pero hay gente que un gran miedo. Allá viene la ola y ya van corriendo. Pero hay gente que sí disfruta, hermano. Hay gente que sí está disfrutando la gracia de Dios. Y hay gente que nunca la ha visto venir y dicen, yo no veo la mía. Yo que solo oigo que el pastor habla cosas que hasta mentira pueden ser. Yo ni le creo, porque como dijo uno que se ha ido recientemente, ni le creo a los pastores, dijo. A mí no me crea, hermanos, yo no lo voy a salvar ni voy a estar con usted cuando esté en el hospital, cuando esté en la cárcel, cuando esté morido. No, créale al Señor, crea en su palabra y viva por ella. Crecer en la gracia es tomar y tomar y tomar la provisión.
Romanos 5:17 dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia. Oiga eso, iglesia. Los que reciben la abundancia de la gracia. O sea, hermano, que hay algunos que reciben poquita gracia, pero hay otros que reciben la abundancia. Yo quiero la abundancia. Yo voy por la abundancia, hermano, y no me cuesta nada. Es por la fe en la obra de Cristo. Los que reciben la abundancia, los que pueden creer que si es posible que la estéril sea madre de hijos, los que pueden creer que Dios da vida a los muertos, los que pueden creer que Dios levanta del polvo al pobre, al miserable, al que no era nada, y lo levanta como un príncipe. Por la gracia, hermano. Por la gracia Dios trata con el huérfano. Dios trata con la repudiada. Dios trata con el abandonado, con el menospreciado. Es la gracia de Dios, iglesia. Pero es importante que se enfoque. Se necesita recibir la abundancia de la gracia. Tomar gracia sobre gracia. Eso es crecer en la gracia. Avanzar para continuar recibiendo de la gracia de Dios. Yo le he testificado, hermano. Una de las formas en que la gracia de Dios se ha mostrado en mi vida es a través de la honra que yo he recibido con otros hombres de Dios. Es la gracia. Yo digo, Dios de alguna manera me ha dado la capacidad de llevarme con pastores difíciles y sé de alguna manera manejar las conductas, los diferentes caracteres de muchos. Pero es la gracia de Dios. Por la gracia de Dios yo he sido honrado, he sido bendecido por gente que ni me conoce. Por la gracia de Dios, hermano, yo he sido bendecido espiritualmente, económicamente. Estaba en una iglesia en San Francisco hace varios años y estaba ahí visitando a una sobrina de mi esposa y me dice ella, mire, me dice, le quiero presentar a una hermana que es de El Salvador también. Y ella me la presenta y al ratito me aparto yo de ellas, se ponen a platicar juntas, se ponen a platicar entre ellas y se acercan las dos juntas. Pastor, fíjese que tengo que pedirle perdón a Dios. Yo también, pastor. ¿Y por qué me dicen eso a mí? Van a ir pidiendo perdón a Dios, dije yo, ¿verdad? Es que fíjese que cuando usted vino a predicar, Dios me dijo que le diera $100 y a mí también me dijo lo mismo y no habíamos hecho caso, así que aquí están y me ponen $200 en la mano. Cosas así, ¿eh? Dios me ha honrado, Dios me ha bendecido, Dios ha mostrado su gracia, Dios me ha protegido, nos ha librado de la muerte, nos ha guardado, nos ha levantado. Y yo creo que uno de los propósitos por los cuales Dios lo ha hecho es para su gloria, para que mostrando su gracia en mí, usted sepa que la gracia está disponible para usted, porque lo que soy se lo debo a Él, porque lo que yo he hecho lo he hecho por la gracia de Dios. Usted ya sabe, yo solo pasé por la U, me fui de paso, estuve unos meses nada más en la U, me salí. Entonces usted no puede gloriarse de tener un pastor profesional, así con un léxico, una educación. Sí, estoy estudiando en la Universidad de Oxford de Estados Unidos ahorita, pero son cosas pequeñas. Usted no tiene que gloriarse de mí en la carne, pero Dios sí puede gloriarse, porque Él escoge lo débil para que la excelencia del poder sea de Él, hermano. Aleluya. Él escoge lo que no es para deshacer lo que sí son. Y esa gracia en mi vida, hermano, que usted ya debería haberla visto después de 21 años, para algo otros 25. Esa gracia en mi vida, que no puede ser tomada de ninguna manera para gloriarme, sino que únicamente para la gloria de Dios, debería de causar en usted un sentir,
una disposición, un interés. Yo quiero esa gracia. Yo quiero esa gracia. Mire, hermano, yo recuerdo andar con uno de los mejores teléfonos celulares cuando comenzaron a salir. Andaba en mi carro con un Motorola Flip, cuando otros todavía andaban ladrillos. No, yo andaba el Flip. Recuerdo cuando en uno de esos negocios manifestados, hechos por la gracia de Dios, salí de un lugar con un maletín cuadrado que yo ocupé en alguna ocasión aquí para sacar cosas, lleno de paquetes de billetes. Y no me hice loco. Ya estaba loco desde que vine a Cristo. Y como dice el apóstol Pablo, yo he vivido en la abundancia, he pasado por la escasez, pero la gracia de Dios ha estado conmigo. Y esa gracia de Dios está disponible para usted. Y si me muriera ahorita, sería bueno que me recordara por este mensaje. La gracia de Dios. La gracia de Dios puede levantar a cualquiera. La gracia de Dios es más que suficiente. A Pablo, cuando él estaba orando diciéndole: Señor, ayúdame, quítame este aguijón, el Señor le dice: bástate mi gracia. Y yo he entendido, hermano, la gracia de Dios es más que suficiente. Pablo escucha del Señor esa palabra: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios le está diciendo: Pablo, aprende a vivir dependiendo de mi gracia. Mi gracia es suficiente. Mi gracia te cubre. Mi gracia te envuelve. Y cuando Pablo oye eso, él solo puede darle la gloria a Dios, sabiendo que él ha experimentado la gracia en el ministerio para hacer todo lo que hizo, y que por su gracia a él le fueron reveladas cosas que no le ha dado al hombre oírlas. Dice que él escuchó cosas inefables. Pero ¿cómo llegó Pablo a abundar en la gracia? A través de esa permanencia en fe, a través de esa disposición de seguir creyendo, seguir creyendo, seguir creyendo. Pablo estuvo en una ocasión en un naufragio donde no veía la luz del sol, ni las estrellas, ni nada. Y literalmente Lucas, que está escribiendo el libro de los Hechos, dice: perdimos la esperanza de vida. Pablo enfrentó adversidades, pero aprendió a depender de la gracia. Esta mañana usted debería de irse con esta convicción, hermano: la gracia de Dios es suficiente. La gracia de Dios está disponible. ¿Qué es crecer en la gracia? Es permanecer esperando, creyendo y recibiendo. En Hechos 13:43 dice que cuando se despidieron de la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, y estos les hablaban y les persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. ¿Qué es crecer en la gracia? Es continuar creyendo y experimentando la manifestación de Dios. ¿Qué es crecer en la gracia? Es apoyarse completamente en la gracia de Dios. Es entender que todo es posible. Sí habrá un esfuerzo, sí habrá una que otra acción, pero es por su gracia. Su gracia es más que suficiente. Yo quiero retarlo esta mañana a que en base a la palabra usted reaccione, que usted se dé cuenta que lo que está en la Biblia es la revelación del carácter de Dios, de la voluntad de Dios, de la obra de Dios a favor de los que creyeron en Él, y que Dios no hace excepción de personas, y por lo tanto Dios puede manifestarse en su vida. Quiero pedirle que incline su rostro. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero